Micaela Urdines, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Un Qué gusto, un placer, gustazo tenerte acá Mica, con qué nosotros. placer tenerte otra vez. Muchas gracias por la invitación. No, faltaba más, una divina, porque el viernes creo que te pregunté, digo, ¿estás de vuelta? Sí, el lunes puedes salir, bárbaro, fantástico, cero drama, cero drama. Como la gente Siempre grande. lista. Che, no, pero ella es una chica al lado No, no, nuestro. la gente grande, cuando la gente es grande de Ah, corazón, ok, no agrandado, ok. la diferencia entre grande y agrandado, Sí, señor, sí, señor. ¿entiende? Mica, antes que nada, Beatriz Pelizari te manda un gran abrazo. Ay, mandale un beso enorme de mi parte. Me pidió Bea, me dice, va a estar Mica, mandale un gran abrazo. Bea, cumplí contigo. Y el doctor Héctor Pesela, un gran amigo mío, le mandó saludos a tu padre, que él trabajó con él en el Tupuytren. Así que Mira vos. me dijo, Todos tenemos que ver con todo. todo tenés que ver, todo tenemos que ver con todo. Fernando Meiter, empiece usted, dele. ¿Qué tal, Mica? ¿Cómo vas? Primera pregunta, ¿cómo anda Hambre de Futuro? En cuanto a programa, vistas, todo. ¿Cómo anda el programa? Bueno, el programa anda muy bien. Lanzamos ahora como una nueva recorrida que arrancamos este año, que la diferencia con la recorrida pasada, Ujú. que ya cubrimos como todo el país y recorrimos todas las provincias, fue intentar profundizar un poco cada una de las historias y quedarnos más tiempo en cada una de las casas, ¿no? Entonces, Bien. ahora estamos yendo 3 días a la misma familia y estamos tratando de ver y profundizar cómo se desarrollan las problemáticas que tienen estas familias cotidianas en su día a día, la multiplicidad de problemas que enfrentan, ¿no? Cómo son las dinámicas familiares de estas familias y cómo esos problemas, si es que pueden, intentan resolverlos, ¿no? Como cuán Mica, difícil es para... Sí. perdóname, hay mucha gente que quizás no conoce tu programa. ¿Por qué no contás un poquito qué es Hambre de Futuro para los que no lo conocen? Bueno, Hambre de Futuro es un proyecto periodístico multimedia de la Fundación del Diario La Nación, que surgió en 2018, con el que viajamos por todo el país para contar básicamente cómo son las infancias de los chicos en las zonas más olvidadas y más vulnerables de la Argentina. Lo que tratamos es de que ellos puedan contar, ¿no? Cómo es su día a día y sus Ujú. historias, y también mostrar hasta dónde pueden soñar estos chicos con todas las limitaciones que tienen, ¿no? Y bueno, y qué es lo que falta para que hoy todos los chicos en la Argentina tengan como las oportunidades de tener un buen futuro. Y en muchos casos les cumplís algunas ilusiones. Sí, por suerte no se los cumplo yo, por suerte hay una audiencia atrás muy comprometida. Bueno, vos sos el canal Eh, conductor, que no es poco. no, está bien, pero bueno, es importante también resaltar que hay un montón de gente que se conmueve con las historias, que no solo se conmueve, sino que da el paso de colaborar y de comprometerse en algunos puntos, en algunas situaciones, digo, hasta van a visitar a las familias, las conocen, generan un vínculo. Hay casos que nosotros contamos en 2018 y todavía hay gente que sigue becando a esos chicos para que se reciban y hoy están en la universidad, o que siguen ayudando a una familia que necesitaba construir la casa y entonces cada vez le van construyendo algo más de la casa. La verdad que es muy, muy movilizante ver todo lo que se genera atrás y bueno, y eso habla en un contexto país en el que a veces estamos todos un poquito negros, ¿no? Que bueno, que también está esta parte de esta Argentina y este país de gente que tiene ganas de hacer y de ayudar a los demás. Ahora le voy a preguntar a la Mica Urdines, a su corazón, cuando termina una producción de un programa de esto, Eh, ¿qué es lo primero que te pasa por la cabeza? ¿Qué pensás? ¿Qué harías? Si vos pudieras hacer más, ¿qué harías? Porque esto también golpea. Yo el otro día escuchando y leyendo el caso de Junior, entre otros, me conmovió hasta los tuétanos, te digo realmente, porque no solamente porque el chiquito tiene un problema muy serio, sino cómo se desarrolla la gente en ese medio, en ese contexto y sin ninguna ayuda del Estado ni hablemos, pero sin ninguna ayuda de casi nadie. ¿Qué es lo que, cuando terminaste la producción, bueno, imagino que terminás muy contenta, pero ¿qué pasa por tu cabeza? Bueno, un montón de cosas.
Contenta no termino porque la verdad que es desgarradora la No, realidad. contenta me refería a que hice un buen trabajo, logré Hiciste lo un que No, trabajo quería. no, bueno. bueno, Sí. sí, en ese sentido sí. Eh, a ver, me parece que ahora que estamos pudiendo estar más días con las familias, la verdad que se genera otro vínculo con las familias y que eso nos ayuda a entender mejor esto, cómo son esas vidas y la complejidad y el entramado de situaciones. eh, y bueno, es como un espejo de todas las dificultades que yo no tengo que enfrentar en la vida, ¿no? Yo ni muchos de nosotros. Entonces, el primer cachetazo es siempre ese, ¿no? De decir, bueno, mira, ¿no? La suerte que tuve de nacer donde nací Sí. y la bronca, la indignación, la injusticia de que haya tantas familias y tantos chicos que tengan que estar en esa situación. En el caso concreto de Junior, fue una mala praxis en un parto en un hospital público de Santiago del Estero, y entonces ese chico está condenado a vivir una vida con una parálisis cerebral porque el médico que la tenía que atender a la madre la trató casi como un animal, la dejó ahí tirada, le tenían que hacer una cesárea porque estaba dado vuelta, le sacaron al chico por los pies a los tirones. Son como todas situaciones inimaginables y que suceden, le suceden a estas familias porque viven en contextos de pobreza y porque no tienen herramientas ni armas para defenderse. Entonces hay todo un entramado de violencia institucional, de limitaciones educativas, alimenticias, que van calando en esas personas, en su cultura, en cómo se paran al mundo, en cómo pueden criar a sus hijos. Entonces es muy, muy, muy difícil para esas familias poder enfrentar el día a día con un Estado que los abandona permanentemente, con una escuela que cuando van no les enseñan ni siquiera a leer y a escribir, ¿no? O sea, que es como ver la falla del Estado, La el falta del impacto Estado. concreto de la falla del Estado en la vida de las Sí. personas. Entonces es como desesperante, porque no ves que el Estado esté haciendo nada para cambiar esas vidas. Entonces es como que, bueno, hoy es esta familia, mañana es la de al lado y después serán todas las familias que vienen atrás, ¿no? Ahora, Eh, ahora hay algo que me da, si querés llamarlo esperanza, esperanza, me parece. Todas las familias hacen lo imposible para que sus hijos vayan al colegio, más allá del tipo de educación después que reciban. Pero me da la sensación, no sé si estoy equivocado, de que caminan kilómetros, lomo burro, los días de lluvia. Los hijos tienen que ir al colegio. ¿Es así? Eso es así, por suerte, Ujú. ¿no? Hay como, hoy vos ves una generación de chicos que la mayoría está escolarizado en algunos contextos, ¿no? Como muy, muy Sí, sí, complejos, sí. quizá no van o se les complica más llegar o lo que ya sabemos, pero en general los chicos están escolarizados. En su momento, hace unas décadas, el desafío a nivel estatal era que los chicos fueran a la escuela, Sí. ¿no? Como que estuvieran en la escuela y por eso se dictó la ley de obligatoriedad y demás. Hoy el problema es que los chicos van y no aprenden. Entonces, y bueno, estamos mejor porque los chicos están y están en la escuela y más o menos uno espera que estén cuidados, ¿no? Porque están en un contexto. Pero bueno, si el chico va durante 12 años a la escuela y no le enseñan a leer y a escribir, es una estafa, Y ¿no? no Entonces, come, bueno, y si no come, no puede desarrollar su cerebro y por más que trates de enseñarle, tampoco aprende. es ese rol de la escuela como igualadora y como posibilidad de ascenso social y de salida de la pobreza y eso de que, bueno, con el esfuerzo, y hoy ya no alcanza con el esfuerzo. Entonces te pones a hablar de meritocracia y es una conversación compleja, ¿no? Entonces como dice, ah, bueno, pero si quisieran, y es que ya no pasa por el querer o por la voluntad, no alcanza cuando ya vos tuviste todas esas heridas y esas limitaciones desde que naciste. Entonces, si no empezamos a igualar desde la base, si no tenemos una base mínima, es muy difícil que podamos salir adelante, porque hay un porcentaje muy chico de gente que está como en otra órbita y que tiene todo resuelto y que más o menos le va bien, y más de la mitad del país que está tirada a la basura. Ahora, esto Entonces, bueno, no pasa solamente en el impenetrable. Sin ir más lejos, cruzando la General Paz, en la misma capital pasa sí, en la ciudad sí, joven. en Ciudad de Buenos Aires, en Sí, sí. Provincia de En Buenos Pavón, Aires, en todas las capitales de las provincias hay cordones de pobreza tremendos. En las zonas rurales, el acceso a determinados servicios, digamos, vos vas acá a cualquier villa
porteña, y bueno, la escuela está, el centro de salud está, ¿no? Como, bueno, después tenés que hacer 1000 horas para que te den un turno, te atienden todo lo que ya sabemos. Pero bueno, hay más presencia del Estado. En las zonas rurales quizá, Sí. con suerte, hay una escuela, a veces, o ni siquiera hay una salita de primeros auxilios. Entonces, bueno, hay más derechos vulnerados en ese sentido. Yo me acuerdo siempre, yo tuve la suerte de conocer a Abel Albino. Hace muchos años, por esa cosa del destino, nos premiaron a los dos en distintas situaciones. El tipo era un capo y yo, nada. Este, pero tuve la oportunidad de hablar con él y él en el discurso de aceptación del premio que le habían dado, él hablaba de que la mala nutrición después de los 10 años, de los 2 años, provoca gente con problemas futuros cerebrales muy importantes. Esto está Ujú. pasando de alguna manera también en el norte, ¿no? Permanentemente. Sí, sí, sí. Y no solo en el norte. Ahora, eh, hace un par de años, un par de décadas, había casos de desnutrición graves, muerte por desnutrición. Hoy lo sigue habiendo, pero no en esa medida, o sea, disminuyó el índice de desnutrición en la Argentina. El problema hoy es la malnutrición, la Mm, enorme cantidad de chicos con situaciones de obesidad, o sea que el problema es la calidad de lo que comen. Claro. O sea, también a veces la cantidad, pero el problema es la calidad. Entonces solo comen carbohidratos, azúcares, alimentos procesados. Entonces son chicos que quizás vos los ves obesos, pero que tienen baja talla, no tienen los nutrientes que necesitan. Entonces están expuestos a un montón de enfermedades crónicas a futuro. O sea, hoy la preocupación, sobre todo en los contextos de pobreza, es la malnutrición. Eso también trae consecuencias a sí, nivel sí. de aprendizaje, de desarrollo cognitivo, ¿no? Bueno, un cuerpo que no está nutrido, bien nutrido, es como una planta y bueno, sí, no puede florecer. Micaela, un poquito que te adelantaste a mi pregunta, pero yo te iba a preguntar cuál era el común denominador que vos veías en cada uno de los lugares a los que vos te dirigías. Además de la nutrición, ¿cuál es nutrición y falta de educación o pongámoslo educación deficitaria para decirlo de alguna manera y quedar bien con Mm. todo el mundo? ¿Cuáles son los otros grandes problemas que vos ves? O sea, el acceso básico Mm, a los derechos generales, ¿no? Pero bueno, vos ujú, mencionaste la alimentación, la sí. educación, la salud y la vivienda, te diría que son como los cuatro básicos. Todas las familias tienen problemas de vivienda, todas, algunas con más o menos riesgos, ¿no? Familias que viven a la vera del río y que se inundan y entonces se la lleva puesta el río, familias que tienen conexiones muy precarias para calefaccionarse y entonces se les prende fuego la casa, familias que viven en un rancho en la tierra y entonces le pica una víbora, una araña y se pueden morir, ¿no? Con, bueno, hacinamiento ni hablar, enfermedades, neumonías porque viven los chicos en el piso, bueno, de todo tipo, viven en los basurales, expuestos a un montón de peligros, Ujú. ¿no? Entonces, algo de lo que nosotros queríamos mostrar en este proyecto, este año, que me preguntabas, era un poco esto de cómo es o cómo se vive el estrés para estas familias de Claro. estar en riesgo permanente, porque estas familias están todo el día en riesgo casi de vida, ¿no? Se levantan todos los días teniendo que resolver 30 problemas que tienen que ver con su subsistencia. Entonces, ¿cómo viven esos padres? ¿Cómo enfrentan no saber si le van a poder dar de comer a los hijos? ¿Cómo conseguir el agua? Si llovió, ¿cómo mandan al chico a la escuela? Si se enfermó, ¿cómo van a llegar al hospital para que el chico con una convulsión no se les muera en el camino? ¿No? Como es tratar de entender como lo difícil que es tener esas vidas. Ujú. Eh, ¿Podemos hablar en estos casos de pobreza heredada? ¿A qué me refiero con esto? Cada nacimiento nuevo de un chico de una familia, en realidad parece que le complicara la vida a los que ya existen. ¿Es así o es una locura mía? Bueno, son dos preguntas distintas. ¿Podemos hablar de pobreza heredada? Sí, podemos hablar de pobreza heredada porque son familias que vienen de generación en generación y son madres que acarrean una desnutrición y entonces tuvieron un embarazo mal alimentado que le transmitieron a ese hijo, ¿no? Y que, bueno, que ese chico se va a criar en el mismo contexto en el que los padres,
son padres que en general tienen baja calidad educativa, entonces es muy probable que los chicos tengan poca calidad educativa, ¿no? Como, bueno, las oportunidades y se arrastran en función del contexto. Antes no era así, uno podía nacer en un contexto pobre, ir a una escuela pública y después convertirse en médico o en abogado. Hoy esas posibilidades casi no existen o tienen que suceder un montón de cosas alrededor de ese chico y un montón de apoyos para que pueda como salir adelante. A tu pregunta de si es un problema, yo nunca creo que un hijo sea un No, problema, no. si es un hijo que es elegido. Sí creo que lamentablemente las familias no están preparadas para poder darle a sus hijos lo que esos hijos necesitan. También creo que debería haber un Estado mucho más presente que le asegure lo mínimo a las familias eh, para que puedan, ¿no? Digamos, desde la alimentación, una educación, y que esas familias puedan tener un trabajo digno que les permita mantenerse, ¿no? Que no sea negro, que sea estable, bueno, un montón de dinámicas dentro del mercado laboral que lamentablemente no existe. Y otra cosa con respecto a lo que me preguntaba Fer, con respecto a las cosas que veo en común, sobre todo en las zonas rurales, hay como una ruptura de lo que antes eran las economías locales, las pequeñas economías familiares locales, que les permitía a estas familias con un pedacito de tierra poder tener unos animales o poder tener una huerta o poder de alguna manera autosustentarse, ¿no? Como, bueno, las familias podían en el campo o en las zonas rurales vivir del trabajo rural. Hoy eso ya no pasa por muchos motivos, por los monopolios, por la desertificación, porque no hay agua, por un montón de Lo que vos dinámicas que se fueron montabas, dando. lo que vos mostrabas hace 2 años en La Rioja, que Exactamente, la deforestación, mm, ¿no? Como la industria extractivista, ¿no? Como que avanzaron un y el montón con esos gobierno que le monopolios. interesaba tres pindongas, perdón la palabra, pero le interesaba tres pindongas que esa familia se quede sin agua con una obra que requería una inversión mínima, mínima, y no les importó. Pero porque el gobierno cierra con la minera, cierra, se lleva las regalías, o sea, hay otros tipos Ujú. de intereses que van por otros lados. Y entonces lo que está pasando es que todas esas familias, los hijos de esas familias, tienen que emigrar a la ciudad, porque en el campo ya no pueden vivir de lo que producen en el campo. Y bueno, y esos chicos que tienen una cultura, una forma de ser en la ciudad, también enfrentan un montón de peligros. En la ciudad tampoco van a encontrar trabajo, entonces van a los asentamientos, ¿no? Como, bueno, hay como una dinámica de distribución de la población y del desarrollo local que antes existía y que ahora no. Entonces, bueno, en términos de poder generar oportunidades o fuentes de trabajo para que estas familias puedan darle lo mínimo a los hijos, bueno, estamos cada vez peor. Ni siquiera en época de elecciones hay ahora regalos por el tema del No, déficit los van a fiscal. buscar, los llevan, les dan un bolsón de comida y eh, a la casa. y punto. Ahora, ¿vos has visto algún político que haya ayudado en esto desinteresado? Bueno, creo que político y desinteresado no conjugan bien, pero ¿viste alguno trabajando allá en la zona, haciendo algo, que más no sea dar una mano? Hemos hecho alguna recorrida con algún intendente en algún pueblito medio muy chiquito, un intendente que él iba con su camioneta y recogía la basura. Viste, en general es gente que vivía ahí o que era del pueblo y que, bueno, finalmente consiguió como tener algún tipo de espacio de incidencia. Son los menos. No, no, no. De hecho, nosotros no hacemos las recorridas con los políticos, vamos siempre de la mano de las organizaciones sociales y después hablamos con la autoridad, ¿no? Encargada de esa problemática para preguntarle, che, vimos esto, ¿qué están ¿Qué haciendo? onda? ¿No? Como, bueno. Eh, y bueno, y quizás resuelven lo que nosotros mostramos puntualmente o le solucionan a la familia puntualmente lo que nosotros mostramos, pero no hay una intención de una política pública más general. Entonces, bueno, no, es eso. Nosotros contamos, por ejemplo, en su momento una familia en Santiago del Estero, que bueno, vivía en una casa, en estilo bolsa, bueno, y cuando hablé con el ministro, en ese momento no, porque nosotros hicimos todo un proyecto para la erradicación de ranchos, hicimos unas viviendas sociales, bueno, habían hecho unas viviendas sin baño, por ejemplo.
¿no? Como, no sé qué pretenden, unas viviendas que ni siquiera estaban pensadas para la idiosincrasia de la familia que estaba viviendo ahí. Y después cuando hicieron el baño, nunca nadie les explicó, che, si se rompe esto, hay que arreglarlo así, o el repuesto, entonces le rompí el baño a los 2 días o a los 3 días, y entonces abandonaban la casa y seguían viviendo en la casa anterior, ¿no? Como hay muy poca política, o sea, hay muy poco político que recorre el territorio, estos territorios, y que pueda pensar soluciones adecuadas para las necesidades de estas comunidades. Entonces bajan de repente algún programa que sale de otro lado, lo quieren implementar ahí, dicen, ah, acá hicimos, pero en el fondo Sí, no cuántas veces sirve vemos en mucho. los noticieros barrios que llevaron 20 veces de inauguración, sin techo, sin nada. La Argentina realmente está muy mal, desde ese punto de vista estamos muy mal. Fer, Muy injusto, sí. muy injusto. Pregunta difícil, pero me siento obligado a hacerla por todos los programas que hemos hecho con gente que está muy metida en ese sector. En este tipo de visitas que vos haces, el tema de género, ¿cómo se maneja? ¿Se respetan los derechos de las mujeres, de los niños, o es algo que ya no, es todo raro y pasa lo que tiene que pasar? ¿Cómo lo ves vos eso? No, creo que son contextos en los que las mujeres y los niños están muy a riesgo Ujú, por muchas situaciones. Primero, porque viven en situaciones de hacinamiento, entonces eso nunca llega a buen puerto, digamos, 10 personas durmiendo en una sola cama. ujú, En general están bastante aislados, entonces si en algún caso quieren hacer, me ha pasado muchos casos de las mujeres que querían hacer una denuncia y la policía más cercana le quedaba a 50 kilómetros, 100 kilómetros, bueno, imagínate. eh, no hay mucha presencia del Estado. Después está muy naturalizado en muchos contextos, ¿no? Sobre todo en las comunidades originarias, el chineo, esto de que venga cualquier hombre blanco, ¿viste? Y se sirva de la mujer una vez que empezó a menstruar. Entonces ves mujeres que capaz tienen 2, 15 hijos y no saben ni siquiera quiénes son los padres. Eh, y bueno, sí, hay mucha situación de abuso intrafamiliar, lamentablemente mucho y todavía poca conciencia bueno, de que se puede hacer una denuncia o de poder conseguir como un acompañamiento. Los casos en los que yo conozco que se hicieron las denuncias es porque intervino alguna organización social que acompañó a esa familia, que la llevó para ellos acercarse a una oficina del Estado, entender que tienen derechos, que es como imposible, imposible. ujú. Entonces, si no hay alguien ahí que les explica, que los acompaña, que les dice cómo se hace, bueno, no sucede. Entonces, bueno, están muy expuestas las mujeres todavía y los niños Bueno, también. pero quizás no es tu función, porque tu función es otra totalmente distinta. Pero digamos, el programa tuyo y de todo tu equipo es un programa que ve mucha gente, está hace muchos años. De hecho, corregime vos, pero creo que es el primer programa que tuvo la Fundación La Nación y creo que es el único que queda desde que empezó la Fundación La Nación, ¿no es cierto? Más o menos. Programa de televisión Sí, es el y único, pero sí, como proyecto, sí, o sea que lo vi ¿cómo? como proyecto también es uno de los primeros que tuvo Fundación La Nación, más o menos. Como proyecto, sí, ahora tiene un Bueno, montón de otros proyectos, por suerte. gracias a Este es el Dios, único que tiene un programa, gracias a Dios. sí. O sea que lo vio mucha gente. Mi pregunta es la siguiente, haciéndose conocido esto, las autoridades del lugar, al no hacer nada, ¿no están entrando en un incumplimiento de deber de funcionario público? No, Willy se ríe, pero digamos, Viven incumpliendo chicos, sus deberes hay de cosas que, funcionario público. chicos, hay cosas que están pasando. Mica no son actorcitos los que No, lleva ya Mica, lo son sé. cosas que están sucediendo. Alguien, alguna autoridad tendría que hacer por lo menos algo, no Sí, te sé. pueden decir que ellos no estaban al tanto de esa situación y en algunos casos puede ser que no estén al Está tanto bien, porque no la estaban al familia no. tanto, está bien. Te compro que no estaban al tanto porque no salían de su metrito cuadrado, te compro. Vos lo expusiste. Después que vos lo expusiste, ¿qué carajo hicieron? No, igual yo no voy a hacer nunca una denuncia de una No, mujer, no, una porque no denuncia es de tu género. función, no es tu función, Micaela. Nos No ha es tu pasado, por eso no función. lo hicimos nunca, No. nunca, no, o sea, hemos contado situaciones,
de abuso, de violencia intrafamiliar, cuando Sí. ya había una denuncia atrás y eso estaba resuelto, digamos. Es que, insisto, O sea no que no es es que tu nosotros función estamos denunciarlo, denunciando. pero vos lo mostrás. Vos lo mostrás. Entonces, me parece Sí, que lo que pasa es que alguien... en ese caso ya hizo algo el Estado, porque esa persona, el padre ya estaba preso, o porque a la otra persona ya la habían echado del hogar, o sea, contamos que suceden esas situaciones, pero cuando ya hubo algún tipo de intervención. Ujú, ujú. O sea que, pero bueno, pasan un montón que nosotros no conocemos y Uf, que no se está haciendo nada tampoco. y mucho más cerca de Eh, Santiago del Estero, como te decía Willy. Sí, 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 yo lo que decía acá que al lado. Sí. los funcionarios públicos viven incumpliendo sus deberes de funcionarios, pero bueno. Eh, ¿Hay droga en ese lugar, en esos lugares? Sí, antes no había, en los contextos rurales o había menos. Algo que me llamó mucho la atención, este domingo sale una historia nueva de Hambre de Futuro. El sábado va a salir en el online y el domingo en el papel, eh, sobre la problemática de los chicos que aspiran nafta Mm. en el norte de Salta. Y algo que me llamó la atención es que el interventor ahí de Morichos, que es esta comunidad, decía que para ellos el problema fue cuando llegó la ruta, que cuando no estaba la ruta ellos estaban mejor, porque la ruta trajo la educación y trajo la educación y no sé qué, pero también trajo la droga. Cuando ellos estaban medio aislados y funcionaban como una comunidad cerrada, vivían bien. Ahora, la ruta que uno piensa que es desarrollo, evolución y que van a estar mejor, bueno, para ellos fue una amenaza. O sea, bueno, pueden llegar cosas buenas, pero también llegan las cosas malas. Y uno no está preparado, o el Estado no hace lo que tiene que hacer, o no hay una educación atrás, o no, bueno, un montón de cosas alrededor de eso. Y hoy tienen un montón de chicos en situación de consumo, mucho suicidio, mucha depresión. Eso no pasaba antes en las zonas rurales y ahora que se está conectando, ¿no? Y están haciendo rutas y caminos, está llegando también la droga, con lo cual están muy preocupados. Vos sabés que esto que me decís me hace acordar una vez una anécdota que me contó una señora que trabajaba conmigo afuera. Ella me decía, yo lo había llevado un par de veces a la casa, tenías que tener una 4x4 para entrar a la casa porque era un desastre, el barro, los baches, los kilómetros. Acá en provincia, acá, 50 kilómetros de acá. Y un día me dice, pavimentaron la calle. Ah, qué buena noticia. No, ahora me cobran más impuestos. Y había un grupo de muchachos que trabajaban con nosotros que los días de barro paliaban y sacaban el barro. Ahora eso se acabó. Esto está todo vinculado con la educación, sin ninguna duda también. Mm. El progreso. Sí, y también lo que sería deseable es que si hacemos la ruta, que se supone que es un avance, bueno, que esos trabajos o esa Ah, gente que antes hacía eso, ahora pueda conseguir un trabajo mejor, ¿no? Que aparezca otra cosa vinculada. Ahora, si nos vamos a quedar en la misma situación, pero tenemos una calle asfaltada, bueno, ¿no? Es como que, bueno, el progreso significa que hay que tener una mirada un poquito más integral. En general, lo que sucede es, tipo, hicimos esto, mostramos la foto, bueno, estamos haciendo la ruta para qué, es qué que, vamos a traer, es qué va a que pasar atrás de al eso. político le gusta más que le pongan su nombre a la ruta que a un colegio, ese es el punto. Claro. Sí, Sí, vos sabés también. que me estaba acordando, vos sabés, Mica, que nosotros, uno de nuestros compañeros que lamentablemente falleció, se llamaba Claudio Chiarutini. Y una vez en una reunión, Claudio Chiarutini nos contó por qué María Eugenia Vidal fracasó en su segunda gestión en la provincia de Buenos Aires, porque había llevado el asfalto a lugares y no había reemplazado las funciones, como vos muy bien decías, del asfalto. Entonces, cuando estaba el barro, cuando estaba todo, estaba el capanga de la droga que protegía a la chica de que los tipos no la violen y que esto que el otro. Cuando vino el asfalto, vinieron con la topadora, sacaron la cocinita, sacaron la cocinita de droga y a la chica no la protegía nadie. O Mm. sea, se hacen las obras sin tener en cuenta el aspecto socioeconómico del sector donde vos lo estás haciendo. Y ahí Sí, también se generan problemas. las dinámicas Claro. sociales de cada territorio y de cada comunidad. ¿Qué hay atrás de ese camino, del transporte, de cómo se mueve la gente en el barrio?
Pero bueno, para eso hay que estar, hay que caminar, hay que hacer proyectos en los que la comunidad también sea parte y pueda opinar. Hay que pensar, Bueno, hay que pensar. debería ser bastante más comunitario. Pero aparte me hace acordar también cuando Menem hizo las privatizaciones, que quedó tanta gente sin trabajo, tampoco se pensó las consecuencias de ello. Me da la Ujú. sensación de que este gobierno va por el mismo camino. Willy, está No sucediendo. estoy hablando de los ñoquis, ¿eh? Perdón. Los ñoquis No, hay que pero echarlos. Willy, está sucediendo. Dentro de 6 meses no va a haber más empleados en las cabinas de peajes. Mm. Por ley. A esa gente le están enseñando algo Ah. para que puedan hacer después que les digan, chau, chiquito, te tenés que ir de la cabina de peaje. Tu trabajo ya ha sido reemplazado por una cámara que pasa por arriba y que toma la patente automáticamente. ¿Alguien les está enseñando algo? No, Nadie. no. Estaba viendo ahí que Sí, o que estaban la propia cortando. empresa diga, bueno, a toda esta gente que antes hacía este trabajo, la vamos a capacitar o la vamos a mandar a este otro sector o vamos a abrir algún proyecto. Bueno, no. Este es un punto constante en la Argentina de que en función del futuro, de bajar el déficit fiscal famoso y todo lo demás, nos olvidamos de los tipos que realmente trabajan. No estoy hablando, vuelvo a insistir, no defiendo a los ñoquis, nunca los No, defenderé. y ahora con la inteligencia artificial, olvídate, se va a reemplazar una cantidad de trabajos enorme. Encima en un momento que no hay trabajo, estamos muy complicados. Fer. Sí, a ver, Hambre de Futuro, ¿cuál es la estructura de Hambre de Futuro? Porque lo que se ve en la tele, se ve un programa muy bien producido, muy bien editado, pero ¿cuánta gente trabaja en Hambre de Futuro realmente? Para llegar a ese producto tan fino, tan... te puedo decir algo que tiene tantos golpes bajos, porque tiene muchos golpes bajos, porque ves realidades feas, pero que vos te sentís mal, pero No están tratados como tal. no están tratados como tales y no te tiran el enfermo, no te tiran Sí. el muerto en la cara, sino que te está tratado de una manera... ¿Cómo es el equipo de Hambre de Futuro? Mira, en la fundación del diario Ujú. trabajan, o sea, hay 2 personas de la fundación del diario que son parte del equipo con el que hacemos Hambre de Futuro. Y después el equipo que viaja a hacer la producción y las grabaciones, somos 4. Está Javier Corbalán, que es el director y es camarógrafo, Ujú. maneja el dron, maneja la camioneta, o sea, somos todos, ¿no?, pulpos que tenemos varios roles. Yo hago la producción periodística, saco las fotos, conduzco redes, un poco todo. Y después hay otro camarógrafo y hay un sonidista. O sea que somos 4 los que viajamos. No cocinás, no sos completa. No, no soy completa. No, la cocina te la debo. Y Tanto no. escuchame una cosa, porque se merecen ser nombrados. ¿Quiénes son los sponsors más importantes que tienen? Y lamentablemente muy pocos. Los primeros años, no, el sponsor fundamental es el Banco Hipotecario, Ah, que nos mira vos. apoya desde el principio. Y después Toyota también nos apoya desde el principio, prestándonos camionetas a todas las provincias a las que nosotros volamos. Nos pone una camioneta en el aeropuerto para que podamos llegar a todos los lugares a los que llegamos, así que sin Toyota no podríamos hacer este proyecto. Después tuvimos alianza con UNICEF los primeros años y también nos apoyaron mucho. Y es parte del proyecto el Observatorio de la Deuda Argentina de la Universidad Católica. Wow, Ellos eso es importante. más desde un aspecto técnico, que son los que nos dan todos los datos y nos ayudaron, sobre todo en la primera época, a hacer un mapeo de toda la Argentina, de cuáles eran las zonas más vulnerables en términos de infancia, como para que supiéramos a dónde teníamos que ir. Y con ellos seguimos trabajando, así que... Y ahora, también todos ellos. porque a mí me interesa la cocina del La programa. cocina te interesa, la cocina. A mí me sí. encanta. Sí, no, porque el producto, ¿qué vas a decir el producto? Si el producto es buenísimo. El producto es indiscutible, punto. ¿No? ¿Cómo elegís el lugar a donde ir? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, son varios los criterios. En general tratamos, ahora ya hicimos todo el país. Ya los Entonces, conocen. podemos elegir. Ya los conocen, No, además, ¿no? bueno, nos pasan varias cosas. O sea, habiendo conocido todo el país, uno puede decir, che, bueno, claramente la urgencia está en el norte de la Argentina,
Entonces, ahora que estamos haciendo este nuevo producto que se llama Bajo Amenaza, que es, bueno, cuáles son los chicos que están más en amenaza en la Argentina, claramente tenemos que ir al norte del país. Y ahí ya tenemos, por suerte, todo un recorrido y vínculo con muchas organizaciones sociales territoriales que son las que trabajan ahí, que las que nos permiten acceder a las familias. Con ellas, yo hago la producción periodística, hablo con las organizaciones y les empiezo a pedir historias en función de esto que queremos contar. Y bueno, elegimos la mejor historia, la que nos parece que puede ser la historia que mejor pueda representar y contar esto que les decía, que es, bueno, un chico que esté atravesado por la mayor cantidad de vulnerabilidades y que se pueda mostrar lo difícil que es para esta familia el día a día, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Junior reunía todas estas Todas. problemáticas. Vivían en el impenetrable, el chico tenía una discapacidad producto de una mala praxis en la salud, no tenía certificado de discapacidad, no va al colegio, tenía vulnerados casi todos los derechos, ¿no? Entonces, bueno, lo que queríamos era encontrar historias de chicos que justamente tuvieran, no sé si la mayoría, pero bueno, muchos de sus derechos vulnerados, porque bueno, estas infancias lamentablemente existen en la Argentina y bueno, y no son mostradas. Entonces el desafío es tratar de encontrar estas historias que no son únicas, ¿no? Que se replican en otros rincones, pero bueno, para darles nombre, cara y cuerpo y emoción. Te paso un dato que seguramente vos lo sabés, no estoy contando nada nuevo, pero tengo, gracias a Dios, la suerte de tener 8 nietos, de los cuales de 20 años para abajo casi todas las edades. Pero los grandes, a través de los colegios, van a misionar permanentemente. Este viernes que viene se va a Catamarca uno de mis nietos, una de mis nietas ya estuvo en la provincia. ¿No se puede aprovechar este esfuerzo que hay con los chicos? Porque en los colegios católicos hay muchísimos chicos en calidad de misioneros que puedan dar una mano coordinadamente, fuera de lo que haga cada colegio per se, ¿no? Pregunto. Bueno, las organizaciones sociales, a veces las ONGs aprovechan esto, lo hace Techo, lo hacen algunas organizaciones también ahí en el norte, pero bueno, eso queda más como en manos de las organizaciones que necesitan de voluntarios o de gente que haga, viste, para la construcción de los baños, la construcción de las casas, o bueno, o simplemente misionar, jugar con los chicos, digamos, bueno, el voluntariado es como una parte importantísima del trabajo que hacen las organizaciones sociales, que en este contexto, la verdad que están en una crisis dramática de financiamiento, se cortó el financiamiento de afuera, las empresas también recortaron, la gente que donaba individualmente, mucha gente la está pasando muy mal y tampoco está pudiendo colaborar, con lo cual, bueno, nada, ese es como otro aspecto bastante preocupante porque las organizaciones sociales reemplazan en mucha medida al Estado, ¿no? Suplen, a veces trabajan de manera articulada y está buenísimo, porque potencian el trabajo de las organizaciones sociales, no es lo que está pasando en este gobierno. Así que bueno, esa es como otra arista de esta problemática que hace que, bueno, que esta mitad del país que vive en una situación de pobreza esté más desprotegida. Sí, da la sensación como que cuando fueron por las organizaciones sociales, fueron por todas. Sí. No importa si trabajaban bien, si trabajaban mal, si trabajaban regular. Fueron por todas por igual, no. Les pasaron la topadora por encima, ¿no? Bueno, eso es Lo que se la ve. medida fue decir, desfinanciamos a todas y después se suponía que iban a revisar, Mm, iban a volver para atrás, en vez de hacer el camino inverso y decir, che, bueno, a ver, revisemos y a las que no laburan bien, bueno, las damos de baja, ¿no? claro. Eh, con lo cual, bueno, sí, hay mucha preocupación, sobre todo en, en en los asentamientos y en los barrios populares, que había muchos programas para contener a los chicos, ¿no? A los chicos, a los jóvenes, programas educativos, culturales, deportivos, ¿no? Que de alguna manera lo que hacían era tratar de que los chicos no estuvieran en la calle y no tuvieran como algunas amenazas. Todos esos programas se fueron cerrando. Entonces, bueno, después hay consecuencias en la vida de los chicos, en las oportunidades de los chicos, porque quizá
en una orquesta barrial, hay un chico que descubría que tenía talento para algo y después eso le permitía el día de mañana poder dedicarse a eso, conseguir una beca, ¿no? Como hay un montón, todas estas organizaciones son espacios en los que los chicos pueden soñar, pueden crecer, pueden conocer como otros mundos, y bueno, eso está cada vez un poquito más recortado, así que bueno, ojalá todos, el Estado y nosotros también podamos apoyar a las organizaciones. Bien, yo no quiero explayarme sobre lo que está haciendo el gobierno en ese aspecto porque Mejor no hablar de nos ciertas van a cosas. putear. Mejor no Pero hablar de ciertas cosas. yo ya estamos finalizando vamos a hacer un par de preguntas más, Mica, porque me quedan tantas en el tintero. A mí me quedó una de la otra vez, de la Dele, otra vez que la dele, tuvimos. dele. Mica, estuviste en muchos lugares fronterizos, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cómo es la integración entre una familia argentina y una familia paraguaya, entre una familia argentina y una familia boliviana, y del otro lado entre una familia argentina, ya tanto chilena no, porque hay una cordillera que dificulta bastante el tema, pero o con una familia brasilera? ¿Cómo es esa interrelación y cómo es el reparto de pobreza? Porque me imagino que también si del lado argentino hay pobreza, del otro lado también existe lo mismo. ¿Es más o menos igual o es distinto? Mira, primero te diría que no te das cuenta de la frontera. En muchos lugares vos vas a Misiones, a Iguazú y hablan directamente en portugués Sí. y vas al sur y te hablan en una tonada chilena Ujú. y digamos es como que, y bueno, y hay fronteras que se cruzan caminando y es lo mismo, hay lugares en los que fui que directamente te conectás a la red telefónica de Paraguay y estás en Argentina, ¿no? Entonces es como que, bueno, es bastante difusa Ujú. la frontera, las familias van y vienen, ¿viste? Tienen familia de un lado, familia del otro. eh, y me parece que eso está bueno porque habla de esta cosa latinoamericana, ¿no? Que en definitiva somos todos bastante parecidos, y que esta movilidad está buena en la medida que la gente le sirva, ¿no? Entonces, bueno, es más barato ¿Retroalimenta eso? incluso. ¿Retroalimenta el intercambio de culturas, si se puede decir de alguna manera? ¿O es lo Sí, mismo? ¿O es obviamente. lo mismo? O sea, estás ahí y hay chicos que son bolivianos y otros argentinos, hay chicos que son paraguayos y otros que son argentinos, y la problemática es la misma y estamos todos en la misma y no importa de dónde vengas. O sea, estamos todos en la misma. Ujú. Creo que no importa si el chico es argentino o boliviano, porque en definitiva Es un hoy ya chico, estamos todos es un bastante chico, es un mezclados, chico. es un chico. Claro. Sí, quizá, bueno, igual hay mucha gente de países limítrofes que viene a atenderse a Argentina y entonces están por 2 meses, 3 meses, y vos lo ves en las comidas, en la música, en cómo hablan, ¿no? Es como que es todo una gran cultura latinoamericana y eso está buenísimo. Sí, también ves que la ruta en el lado argentino, en la frontera, es un desastre de pozos, arranca a Chile y está impecable la ruta, La hizo ¿no? Baez, Como así, esa ruta la hizo así. Baez. Eh, y entonces, bueno, y vos preguntás, decís, pero ¿cómo puede ser? Y te dicen, no, bueno, lo que pasa es que a veces es mejor que no sea asfalto y sea ripio para los camiones. Bueno, qué sé yo. También está bueno Ponele, preguntar porque a veces ponele. Ponele. hay como explicaciones. Te digo, ¿no? Bueno, en Chile el asfalto, de lo que yo vi, impecable, pero es así, es como el límite Argentina-Chile y del otro lado lo ves perfecto y de nuestro lado es un desastre. Pero Yo no crucé a la frontera de Chile como para decirte los chicos están mejor, peor o la pobreza es igual. Eso la verdad que no te lo puedo contestar porque no lo vi. No, pero yo no te preguntaba eso, te Sí, preguntaba sino en el intercambio, en la mezcla, porque me imagino que cuando un chico tiene un problema, el chico tiene un problema, no sí, importa, punto, no no importa el importa. pasaporte, no importa el DNI que tenga, o sea, tiene el problema. Es sí, así. sí, acá, por eso te digo, hay muchísimo migrante que tiene Ujú. hijos acá en la Argentina y ya se transforman en ciudadanos argentinos, con lo cual, Sí. bueno, si vino de Paraguay, se instaló acá a los 2 años, después bueno, ya a los 5 años ya es argentino, entonces es como la misma problemática. En general, en los países limítrofes, en los que están peor que nosotros, o si se van de ahí porque no están bien y vienen para la Argentina,
bueno, imagínate lo mal que estaban, que se tienen que venir a la Argentina para buscar mejores oportunidades, ¿no? Con lo cual están más o menos en la misma situación que los que están acá. La ¿Notaste, misma búsqueda de estar un poquito notaste mejor. alguna diferencia a partir de que muchas provincias del norte están cobrándoles una especie de bono, un de canon a la gente que es extranjera? ¿Vos lo ves eso o es puro blef publicitario de las provincias? Si es que lo notaste, si es que lo viste, no sé. No lo vi, No lo viste, no listo, lo vi. listo, perfecto. No, la verdad es que no lo vi como para decirte, o sea, tengo como la versión anterior, digamos, de la Claro, la gente que que venía y tenemos se atendía todos, acá. la que tenemos todos, sí, sí. Sí, que igual en su momento cuando yo había hecho una investigación sobre eso, no sé cómo serán ahora los números, era muy, 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 muy baja la cantidad el porcentaje de inmigrantes que se atendían en los hospitales públicos. Es como que había una idea de que venían y nos robaban el lugar o el trabajo y la salud y era como el 10%, ¿sí? Como si te dijera. Lo que pasa es que hay un montón de inmigrantes que ya están nacionalizados, Que entonces tienen no es que DNI son argentino, inmigrantes, que no son claro. argentinos, claro, son argentinos, como todos los italianos, los Sí, españoles sí, sí, y sí, toda la sí, sí. inmigración que vino en su momento. Pero bueno, es como que hay inmigración de primera, de segunda, entonces ahí ya entramos como en otras conversaciones que son Sí. más incómodas. Yo, lo último que quiero, no es preguntarte, yo te voy a decir algo. Yo quiero ayudar a Junior, como sea. Quiero ayudarlo. Entonces Bueno, voy a dar a me conocer, encanta. yo personalmente ya lo hice, pero yo les quiero dar un dato. Orlando de la Chata Solidaria, más 54 911 5331 7472. Repetilo, por favor. Orlando de la Chata Solidaria, más 54 911 5331 7472 o por Mercado Pago. Ayuden a ese chico. Ya sabemos que no tiene solución su problema de salud, no lo tiene, pero por lo menos que transcurra lo que quede en este mundo, Paliarlo de alguna paliarlo. manera, Willy. A ellos y a la Mira, familia. les voy a dar una buena noticia. Se consiguieron, gracias a la nota de Junior, eh, más de 20 millones de Bien, pesos bien, que se van a usar para construirle una casa de material bien, con 2 habitaciones y un baño instalado con agua. bien. Así que es una primicia porque todavía no salió la nota, Te felicitamos, pero a partir te de la felicitamos. Tenés que primera estar semana de muy julio le van a orgullosa. empezar Muy orgullosa tenés la que estar de eso. construcción de la casa Bravo, a Junior. bravo. Se puede seguir ayudando, por Por supuesto, porque Sí, supuesto. faltan un sí, montón de desde ya, cosas, por ¿no? eso dimos esto, Eh, pero digo, sirve, ¿no? Como esto, a veces uno no sabe a dónde va la plata o la gente desconfía mucho de las organizaciones. Por eso para nosotros siempre es como importante contar el después de lo que pasa, ¿no? Como pedimos a la audiencia que colabore y que se comprometa y está bueno contarles también el después. Cuando esté terminada la casa de Junior, mostraremos la casa de Junior, bien, pero bueno, que sepan que toda la ayuda llega directamente a la familia. qué bueno eso. Bueno, yo de mi parte, yo quería darle una mano a Junior de alguna manera. Creo que indirectamente o directamente lo estamos logrando a través del programa, como sea, bienvenido sea, bienvenido sea. Yo Mica, simplemente Bueno, tengo que muchas decir, gracias. no, yo simplemente lo único que tengo que decir es gracias, Sí. gracias, gracias. bueno, mi entrenador de rugby, yo era un croto, me decía, buen trabajo, pibe. Yo te digo, Mica, buen trabajo, piba, buen trabajo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Me saco el sombrero, ¿eh, Mica? Chapo, Sí. Gracias por estar con nosotros. En cualquier momento nos volvemos a juntar, así me contás que todos los juniors de allá han tenido su casa. Ojalá. Buenísimo. Nos vemos la próxima. bueno, Willy, Sí. estuvimos con Micaela Urdíñez, es la conductora y la que lleva adelante con toda su fuerza Hambre de Futuro. No se lo pierdan. No se lo pierdan, está en La Nación Más los sábados y los domingos, no tienen excusa. Es un programa muy bueno, muy bien muy bueno. editado, está hecho con una calidad realmente E impactante. es impactante. A Es, mí no me conmovió ni los triunfos de la Argentina, nada de eso. Me conmovió Hambre de Futuro, particularmente Junior. ¿Y sabes lo que te sirve? ¿Sabes Gracias, lo que Mica. te sirve para ver? A veces te quejas de algunas cosas. y Sí, decís, si "Qué nos quejamos de pelotudo tanta que soy, pelotudez. Qué pelotudo que soy. Mica, gracias por estar con nosotros. hoy de Gracias. vuelta, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias. Vamos al corte, Charlie, y volvemos ya con otro invitado.
Estás escuchando Polémica en el Business por la AM 1400.